manejo de heridas, el control de hemorragias y el correcto uso de vendajes, ¿ok? Entonces vamos a empezar con eso. Hay que tener en cuenta que, como siempre, nuestra hoja de ruta va a ser primero una breve introducción donde vamos a repasar aspectos claves, en donde, buenas noches Mariela, en donde les va a servir para su examen que van a dar en los días posteriores, ¿sí? Son exámenes, como nos dice nuestro amigo el coordinador, bastante fáciles, son cosas que hemos venido viendo a lo largo de todo este taller. Sí, y como han ido ustedes respondiendo, estoy seguro que les va a ir más que bien en este examen. Vamos a ver también tipos de heridas y su manejo inicial, hemorragias y vendajes. ¿Qué buscamos el día de hoy? ¿Cuál es el fin del día de hoy? Aprender a diferenciar los tipos de heridas y hemorragias. Conocer técnicas básicas para controlar el sangrado, muy, muy importante, y aprender a aplicar vendajes adecuadamente. ¿Ok? Recordemos, vamos a recordar la clase pasada que vimos RCP, chicos. ¿Recuerdan cuál era el paso número uno cuando una persona se quedaba inconsciente o estaba desplomada en el suelo? ¿Cuál era el paso número uno, muchachos? Vamos participando como siempre lo hacen. A ver, los voy leyendo. ¿Cuál era el paso número uno? A ver, chicos, los voy leyendo. ¿Cuál era el paso número uno? ¿Recuerdan? ¿Qué se hacía primero? ¿Recuerdan que lo vimos en un algoritmo? Muy bien, Elizabeth. A ver, los demás, ¿qué opinan? ¿Qué opinan los demás, chicos? Muy bien, Edison, perfecto. Muy bien, Ceci. Asegurar el lugar, ¿verdad? La seguridad de la escena, básicamente. Ver la seguridad de la escena, chicos. Perfecto. Muy bien, Yandy. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos, correcto. Verificar la seguridad de la escena. Muy bien, Mariela. Bien, perfecto. Y una vez que veíamos la seguridad de la escena, ¿qué teníamos que hacer? Luego que vimos que ya todo es seguro, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después de que ya vimos que todo es seguro? ¿Qué hacíamos después? ¿Se acuerdan? ¿Qué seguía? ¿Qué seguía? Antes de empezar a tomar los signos vitales, teníamos que hacer algo. ¿Recuerdan? Muy bien, bien, Edison. Exacto, muy bien, bien. Bien, Frank, bien, correcto. Claro, ver si la persona responde, verificar si la persona responde, el estado de conciencia. Antes de empezar a tomar pulso y ver la respiración, ver si la persona responde, ¿ya? Solo ver si la persona responde. Hey, hey, señor, señora, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? Hablarle en voz alta. Si en caso no hay respuesta, ¿sí? En caso no hay respuesta, ¿qué teníamos que hacer después? Si en caso ya no hay respuesta, ¿qué teníamos que hacer? Muy bien, Elizabeth, perfecto. Bien, muy bien, claro, tenemos que pedir ayuda antes de empezar a tomar el pulso. O llamar en voz alta, decir, alguien pide ayuda, por favor. Alguien llame al 106 o al 116, ¿verdad? Perfecto. Activar el sistema de respuesta a emergencias. Perfecto, muy bien. Ok, chicos. Y después de que yo ya pedí, ya dije que alguien pida ayuda, ¿qué hacemos? Después de que yo dije ya que alguien pida ayuda, ¿qué se hace? ¿Qué se hace, chicos? ¿Qué se hace? Una vez que ya vi que no responde la persona, una vez que ya dije que pidan ayuda en voz alta, ¿qué hago? ¿Qué hago después? Muy bien, Yandy, perfecto. Antes del RCP, yo tengo que asegurarme si hay pulso y respira, porque si hay pulso y respira, no le voy a hacer RCP, es en vano. No hay sentido hacerle RCP si no hay pulso y no respira. Entonces, tenemos que comprobar su pulso y su respiración, chicos, ¿ok? Su pulso y su respiración. ¿Cuánto tiempo teníamos para hacer esto? ¿En cuánto tiempo sería lo ideal tomarle el pulso y la respiración? Muy bien, Cecia, perfecto. 10 segundos, ¿verdad? 10 segundos, muy bien, Yandy, muy bien, Chiqui, perfecto. 10 segundos es la recomendación y es bastante fácil siempre y cuando ustedes lo practiquen. Y si ya veo muy bien, Mariela, y si ya veo que no hay pulso y no hay respiración, ¿qué tocaba hacer después, chicos? Correcto, correcto. Muy bien, Yandy, muy bien, Elizabeth, bien, Cecia, bien, Edison. Ahora sí, inicio RCP. O sea, miren todo el camino que hay que seguir antes de iniciar RCP. Por eso era tan importante saber en qué momento hacer RCP. No se le hace RCP a todas las personas que están desplomadas, siempre y cuando cumplan este criterio. Siempre y cuando cumplan este criterio, se le tiene que hacer el RCP. ¿Y con qué parte del RCP empezamos?
Con la respiración boca a boca, las compresiones, con el DEA, ¿con qué? A ver, los leo, los leo. A ver qué dicen, qué dicen. Ok, Cecia, bien, bien, con compresiones, ¿verdad? Muy bien, Yoli. Bien, Yandy, perfecto. Empezamos con las compresiones. ¿Cuántas compresiones, chicos? ¿Cuántas compresiones teníamos que empezar? ¿Con cuántas compresiones? Ok, muy bien, Yandy. 30 compresiones. Muy bien, Chiqui. Muy bien, Yoli. Muy bien, Elizabeth. Bien, Edinson. Perfecto, claro. Con 30 compresiones, ¿verdad? Con 30 compresiones es que nosotros teníamos que empezar. Y después de las 30 compresiones, ¿qué seguía? Muy bien, Ana. Después de las 30 compresiones, ¿qué teníamos que hacer? Dos ventilaciones. Perfecto. Muy bien, Yandy. A ver los demás, ¿qué opinan? ¿Cuántas ventilaciones eran? Dos, ¿verdad, Lidia? Muy bien, Elisa, bien, Chiqui, bien, Cecia. Dos ventilaciones. Y una vez que ya le di las dos ventilaciones de rescate, ¿qué tenía que hacer? Y no llega el DEA. Imagínate que está solo, no llega el DEA y la persona no responde todavía. ¿Qué tengo que hacer después de las dos ventilaciones? A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, no me llega el DEA y ya pues, ¿qué hago después? Muy bien, repetimos, empezamos el proceso otra vez, ¿verdad? Repetir el ciclo, 30 compresiones y dos ventilaciones, hasta que venga la ayuda, ¿ya chicos? Hasta que venga la ayuda con un DEA. Perfecto, muchachos, perfecto. Entonces recordemos también las diferencias entre el RCP en un niño y un adulto, muchachos, ¿ya? Recordemos, en los lactantes, hablamos de esto, les dije que se lo graben, compresiones con dos dedos, ¿verdad? Hacíamos con dos dedos, ya sea con el dedo, el índice y el dedo medio, o podíamos hacerlo con los pulgares, como quien dice, abrazando al bebito. Recordemos, con un solo reanimador, ¿cuánto era el ciclo? ¿Cuántas compresiones y cuántas ventilaciones con un solo reanimador, muchachos? ¿Cómo era el ciclo? Con un solo reanimador. ¿Recuerdan cuántas compresiones y cuántas ventilaciones, muchachos? ¿Cuántas compresiones y cuántas ventilaciones con un solo reanimador? A ver, los leo. Con un solo reanimador. 30 compresiones y dos ventilaciones nos dice Elizabeth. Ana nos dice lo mismo. Yandy también. A ver, ¿qué dicen los demás? 32, 32, 32J. Chiqui también. Ok, chicos, recuerden, con un solo reanimador, 30 compresiones y dos ventilaciones. Con un solo reanimador, 30 compresiones y dos ventilaciones. Cuando hay dos reanimadores, muchachos, cuando hay dos reanimadores, ¿cuántas son? Cuando hay dos reanimadores, ¿cuántas compresiones y cuántas ventilaciones se hace? A ver, los leo. Cuando hay dos reanimadores, muy bien, Cecia, ahora sí, ¿ves? Ahora sí, perfecto. Muy bien, Edison, bien, bien. Los demás, a ver, muy bien, Ana. Perfecto, J, perfecto, Elizabeth. Claro, muy bien, chicos. Yo creo que están más que preparados para su examen que van a dar hoy día o mañana. Entonces, muy bien, chicos. Claro, dos reanimadores le vamos a hacer 15 compresiones y dos ventilaciones, ¿ya? 15 compresiones y dos ventilaciones. Y recordemos cuánto tiempo era lo ideal para que un reanimador haga o mejor dicho, cuánto tiempo uno ya se empieza a cansar y es mejor relevarse. Recuerden que les di unos minutos. ¿Cuántos minutos era la recomendación? Si tú estás con varias personas y te vas a cansar. Muy bien, Yoli. Muy bien, muy bien. 2 minutos por persona, ¿verdad? 2 minutos por persona. Después de eso, nuestro cuerpo se empieza a cansar y ya tenemos que empezar a relevarnos. Tenemos que decirle a alguien que nos venga a ayudar. Sí, tenemos que decirle a alguien que nos venga a ayudar. Hay que relevarnos. Ya, muchachos, 2 minutos. Eso sería lo ideal, ¿no? A no ser que estés solo y pues lastimosamente tú tienes que seguir hasta que tú decidas cuándo parar. Muy bien, chicos. Ahora recordemos la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. ¿Sí? Recordemos, ¿cómo nosotros identificamos una obstrucción de vía aérea que es leve o parcial también llamada? ¿Cómo nosotros identificamos cuando una obstrucción de vía aérea es leve? ¿Cuáles eran los síntomas? Había algo clave, bastante fácil de recordar. ¿Cuáles eran esos síntomas, chicos? Ok, Yoli, muy bien, Ana, muy bien. Cuando la persona tose, ¿verdad? Tose, ¿verdad? Muy bien. Cuando la tos es efectiva, muy bien, Yandy, perfecto. Bien, Yoli, bien, Elizabeth.
cuando la tos es efectiva, cuando la persona puede hablar, está consciente todavía. Muy bien, perfecto, perfecto, muchachos, muy bien. Tose y puede hablar. Y en ese caso, ¿qué se hacía cuando la persona tiene una obstrucción de vía aérea leve? Cuando la obstrucción es leve, ¿qué se hacía? ¿Qué teníamos que hacer nosotros como reanimadores, chicos? ¿Qué teníamos que hacer nosotros como reanimadores? ¿Ah? ¿Qué hacíamos nosotros como reanimadores? Cuando es leve, ya podemos darle un par de palmaditas y ¿qué más? ¿Qué más? Pero principalmente, muy bien, Elizabeth, muy bien, muy bien. Incentivar a que la persona siga tosiendo, ¿verdad? Muy bien, Yandy. Animar a que la persona tosa, así interferir con sus intentos de eliminar, de toser, de eliminar el cuerpo extraño, ¿ya? Muy bien. Entonces, animar a que siga tosiendo sería lo ideal en este caso. ¿Y cómo voy a yo identificar una obstrucción de vía aérea grave? ¿Cómo nosotros nos dábamos cuenta? ¿Cómo nosotros nos dábamos cuenta? Bien, Cecia, perfecto, perfecto. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? También, claro, muy bien, Jota, cuando se agarra el cuello, como nos dice Elizabeth, o cuando la persona empieza a ponerse cianótico o morado, como nos dice Jota. Muy bien, ya no puede hablar, no puede llorar, ya empieza a haber dificultad respiratoria, perfecto, no puede hablar, no tose, no respira y tiene el signo universal del atragantamiento, que es agarrarse el cuello, chicos, agarrarse el cuello con las dos manos. Y en ese caso, ¿qué hacíamos? Cuando vemos una obstrucción grave, ¿qué teníamos que hacer en ese caso, chicos? ¿Qué teníamos que hacer en ese caso que la obstrucción es grave? Bien, correcto, sí. Muy bien, J, bien, Cecia. Cinco palmaditas y luego hacerle que Helmich, como nos dice Ana, como nos dice J, hacerle la maniobra de Helmich principalmente, ¿ok? Maniobra de Helmich principalmente. Esto sería lo ideal, ¿ya, chicos? Cinco golpes en la espalda y después maniobra de Helmich. Correcto, correcto, muchachos. Muy bien, muy bien. Esto es en cuanto a un adulto, ¿verdad? A un adulto. Y ahora, imaginemos que estamos con un lactante, con un niño de 1 año o de 2 años, ¿ya? Imaginemos que estamos con un lactante. ¿Qué era lo primero que se tenía que hacer en un lactante? ¿Recuerdan qué era lo primero que teníamos que hacer en un lactante? En un lactante también le hacemos Helnich, ¿o qué hacíamos en un lactante? A ver, los voy leyendo. A ver, ponerlo boca abajo, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ponerlo boca abajo. ¿Sí? Ponerlo boca abajo. ¿Y qué hago después de que lo pongo boca abajo? ¿Qué hago? Nada más. Y darle muy bien cesia, ponerlo boca abajo, inclinado sobre mi muslo, ¿sí? Que la dirección sea esto. Y darle 5 palmaditas en la espalda, 5 palmaditas en la espalda, como ves acá. 5 palmaditas en la espalda, ¿ok? 5 palmaditas en la espalda. Sí, muy bien. Y después de darle 5 palmadas en la espalda, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? No sale, imaginemos, no sale el cuerpo extraño con esas 5 palmadas que le he dado. ¿Y qué hago después? ¿Qué hago después, chicos? ¿Qué hago después de que le doy esas 5 palmadas en la espalda? A ver, ¿qué hago después, muchachos? ¿Qué se hacía después? Voltearlo está bien, voltearlo está bien, pero ¿qué se hace después? No, después de que ya pues, le dimos 5 palmadas en la espalda, ¿qué hacemos? Lo volteamos como nos dice Aileen. Muy bien, Elizabeth, muy bien, Elizabeth. Compresiones con 2 dedos, claro. Cambio de mano y lo paso a mi otro muslo y le hago compresiones con 2 dedos. ¿Cuántas compresiones le hacíamos? ¿Cuántas compresiones le hacíamos? ¿Cuántas compresiones le hacíamos a este lactante, a este bebito? ¿Cuántas compresiones así con los deditos, verdad? ¿Cuántas compresiones le hacíamos? ¿Ah? ¿Cuántas eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas eran? Dijimos que eran 5, ¿verdad? 5 compresiones acá, 5. 5 compresiones torácicas. 5. Esto no es netamente. RCP es la mezcla de las compresiones con las ventilaciones. Eso es RCP. Pero solamente las compresiones que estamos haciendo acá, eso no se le cataloga como RCP. No se confundan, chicos. ¿Ya? Entonces, son 5 palmadas en la espalda, ¿ya?
Luego, otra vez lo cambio hacia mi otro muslo, lo inclino hacia abajo con el fin de que ayude la gravedad a sacar ese objeto y le doy 5 compresiones torácicas. Y luego que aún no sale, imaginemos que el objeto todavía no sale, ¿qué se hace después? ¿Qué se hace de que ya no sale el objeto? ¿Qué se hace después de que el objeto no sale, muchachos? ¿Qué se hace después de que se repite muy bien, Cecia? Empezamos el ciclo otra vez, pues empezamos el ciclo otra vez, muchachos. Otra vez tenemos que empezar muy bien, Cecia, bien, Yandy. Perfecto. Y ahora, ¿y qué pasa si la persona pierde el conocimiento, se desploma, está ahí tendido en el suelo? ¿Qué haces? ¿Qué haces después? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos una vez que ya la persona, ya sea el niño, o ya sea un adulto o un lactante, pierde el conocimiento? ¿Qué hacemos entonces en ese momento nosotros? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Recuerdan? La persona perdió el conocimiento, se desplomó. ¿Qué hago? ¿Continúo haciéndole Heimlich o le continúo haciendo las palmaditas en la espalda? ¿Qué se hace? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo mencionamos la clase pasada, chicos? A ver, por ahí he visto que lo he mencionado hace rato. Ya, RCP, correcto. RCP, RCP, claro, RCP, chicos. RCP, como si lo hiciéramos en un adulto o como si lo hiciéramos en un lactante, ¿ya? Pero cada vez de que abramos la vía aérea, tenemos que ver si vemos el objeto y lo sacamos, y en caso lo veamos, si no lo vemos, no metemos el dedo, ¿ya, chicos? Muy bien, ya. Entonces ya recordamos todo lo de la clase pasada, ya están listos para su examen, ¿sí? Va a venir lo de la primera, segunda y de esta clase. Entonces, atentos, chicos, a esta clase. Ok, ahora imaginemos que estamos en esta situación, ¿ya? Tú estás cocinando en casa y de pronto escuchas un grito. Corres a la cocina y ves a tu hijo, pareja, madre, quien sea familiar tuyo, y lo ves con la mano llena de sangre. Acá no está tan llena, pero imagínate que está llena de sangre. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Cuál crees tú que sería la mejor opción? ¿Qué harías tú en ese momento? A ver, te leo. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Sales corriendo, le echas alcohol? ¿Qué haces? A ver, ¿qué haces? A ver, te voy leyendo. ¿Qué harías? ¿Pides ayuda? ¿Esperas que la sangre deje solito de caer? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes que se haría? No hay problema si es que, no hay problema, no hay problema si es que se equivocan. Acá estamos para aprender, muchachos. Muy bien, Cris, perfecto, muy bien, sí, está bien, presionar muy bien, Lucía, muy bien, Stephanie, muy bien, Yoli, muy bien. Ok, ya. Muy bien, está bien, está bien. Grandes rasgos tienen razón. Entonces vamos a ponernos en esta situación, en el escenario número uno. ¿Sí? Un corte en la cocina. Imagínate que estás en la cocina y de repente escuchas un grito, corres a la cocina y ves a alguien muy bien, Mariela, con un gran corte, ¿ya? Ves a alguien con un gran corte en la mano y sangra bastante. ¿Cuál sería tu primera elección? ¿Letra A, letra B, letra C, letra D? A ver. A, B, C, D. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Yandy nos dice C, Jessica C. ¿Quién más? Elizabeth C. A ver, los demás, muy bien, Lucía, bien, Rodrigo, bien, bien, muchachos, así tienen que estar activos. Ok, Elizabeth, muy bien, Cecia. A ver, muy bien, claro, Chris, bien, Yoli. Perfecto, muchachos. Lavar con agua no estaría mal, sí, pero te dice tu primera acción. Ok, colocar alcohol, no. Presionar con un paño limpio, sí. Dejar que él drene la sangre solita, no sería lo ideal, ya, porque dice que está sangrando bastante. Muy bien, Aileen, bien Sol, bien Rosa, bien Fiorella, bien Chiqui. Perfecto, muchachos. Claro, aquí la letra C sería lo ideal. Vamos con el escenario número 2. Estás caminando por la calle cuando ves a una persona caída en el suelo tras un accidente de tránsito. Tienes que actuar rápidamente. La persona tiene una herida profunda en la pierna y está sangrando mucho. ¿Cuál sería tu primera acción? A, B, C, D. Ya veo que ponen C, por ahí ponen la A, J pone C, Stephanie C, Cecia A, Chris A, Anthony A, ¿quién más?
Elizabeth C, María C, Fiorella C, Poliponela A, Yanni B. Ya, vamos a desglosar cada uno de ellos. A ver, muy bien. Si bien llamar a emergencia sería lo adecuado, perfecto, pero esperar sin hacer nada tampoco es que sea lo mejor. O sea, llamar a emergencias está bien, pero esperar esto ya no. ¿Ya? Muy bien. Está en pantalla completa, Aileen, está en pantalla completa. O los demás también lo ven chiquito. Ya. Muy bien, continúa entonces. Entonces, mira, levantar la pierna para detener el sangrado. Vamos a analizar la letra B. Levantar la pierna para detener el sangrado. Ten en cuenta que está en un accidente de tránsito, ¿sí? Probablemente hay un gran porcentaje de que esta persona se haya roto la pierna. Entonces, si elevar el miembro afectado puede ayudar a detener, a bajar el sangrado, sí, pero si es que está roto la pierna o el miembro afectado en este caso, no va a ser lo mejor, ¿sí? Puedes terminar de romperlo, puedes agrandar el daño y esto puede ser más perjudicial del beneficio que este pueda tener. ¿Ok? Colocar un torniquete, a ver, ya. Si bien un torniquete se utiliza, como les dije, solamente en situaciones extremas, solo en situaciones extremas. Les dije la primera clase, no es lo que se tiene que hacer en un principio, ¿sí? Porque acá te dice tu primera acción, es lo que te está diciendo. Y de primera acción no voy a hacer un torniquete. Siempre se empieza con qué? Aplicando presión. Esta sí es nuestra primera medida. Si la presión en casos extremos, porque les recuerdo, les digo, esto podría generar un daño a los demás tejidos aledaños a la herida y al final puede terminar haciendo una necrosis y esa parte se muere. ¿Y qué pasa cuando se muere esa parte? Hay que amputarlo, hay que cortarlo. A veces el torniquete no termina siendo lo mejor. Lo mejor es hacer una presión, ¿sí? Como les dije, solo en casos extremos utilizamos torniquete, que más adelante les voy a enseñar cuándo utilizamos torniquete y cómo hacer un torniquete, ¿ya, chicos? Entonces, bien, vamos ahora sí a la parte teórica, vamos a ver tipos de heridas y su manejo inicial. Entonces, las heridas se pueden clasificar de múltiples formas, ¿sí? Yo les he traído en este caso lo que ustedes tienen que saber. Entonces, vamos a empezar. Las heridas simples, o también llamadas heridas superficiales, se pueden clasificar de esta manera. Mira, uno por abrasiones, que también se le llama raspaduras o rosaduras. Creo que todos alguna vez nos hemos hecho este tipo de heridas, donde vienen a ser lesiones superficiales de la piel que vienen a ser causadas por fricción, ¿ya? Causadas por fricción. ¿Sobre qué? Sobre usualmente una superficie rugosa. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el pavimento, ¿sí? Las pistas, las veredas, una rama o cualquier objeto que te raspe la piel. Por ejemplo, las personas que hacen deporte en el campo sintético, ¿ya? Acá la característica es que solo se afecta a la epidermis. ¿Y qué es la epidermis? La epidermis es la capa más superficial de la piel, nada más. La capa más superficial de la piel. Esto es la epidermis, chicos. ¿Cuáles son las características? Tú mismo lo ves acá. Mira, el sangrado es mínimo, mira acá un poquito sangrado, casi nada. El dolor es leve a moderado, sí, porque a veces arde más que todo. Y la piel, como tú lo ves, está media rojita y a veces se puede irritar. ¿Y cuándo duele más? Cuando tú lo lavas, ¿no? Cuando ya te terminas bañando, ahí terminas de doler más. Entonces, estas son las heridas por raspaduras o también llamadas abrasiones. Bien, entonces, ¿cómo vamos a manejar estas heridas nosotros? ¿Cuál sería el manejo ideal de estas heridas? Bien, ¿cuál sería el manejo ideal? Mira, uno, limpieza suave con agua y jabón para mover la tierra o polvo, ¿ya? Limpieza suave, ¿sí? Secar la herida con un paño limpio o una gasa, de preferencia una gasa. ¿Qué más? Cubrir con un apósito estéril para proteger de infecciones y mantener la área limpia, o sea, cúbrelo con una gasita. Mira, esto importante, no uses alcohol, no uses ungüentos caseros, ya que esto podría irritar y retrasar la cicatrización. Entonces, este grave error no se debe de cometer, no usar alcohol, porque la cicatrización lo va a terminar de matar, ¿ya? Mata las células el alcohol. Entonces eso no es lo que queremos, ¿ya? Ni ungüentos caseros tampoco. ¿Qué tienes que hacer? Sí, limpieza con agua, ¿sí? Con agua y jabón,
sacar la herida y cubrir con una gasita. Nada más, nada más. Ok, ahora imaginemos esta situación. Imaginemos esta situación. Estás paseando en una bicicleta por el parque y de pronto te caes a rozar con una piedra, ¿sí? Al lado. Te raspas la rodilla y comienza a sangrar un poco. Tienes un acceso a una mochila con algunos artículos básicos. ¿Qué deberías usar para limpiar la herida correctamente? A ver, te dicen. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chico? Letra A, letra B, letra C. Letra A, letra B, letra C. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Ok, muy bien, bien Aileen, bien Yandy, bien Stephanie. Bien Fiorella, bien Cecia, bien Carlos, bien Rodrigo, bien Vanessa, bien Chiqui, perfecto, claro. Agua y jabón, nada más, chicos, ¿verdad? Muy bien, Lidia, bien Yoli. Lo que habíamos conversado hace rato, agua y jabón, nada más, muchachos. Agua y jabón, perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos con el otro tipo de heridas simples, que es una cortadura, por ejemplo. ¿Cómo son las cortaduras? Son producidas por un objeto netamente cortante, como cual un cuchillo, un vidrio, un metal o cualquier cosa que pueda cortarte. Aquí la característica es que se afecta la epidermis y la dermis. ¿Qué es la dermis? Es una capa más interna de la piel, ¿ya? Es una de las capas más internas de la piel. ¿Cuáles son las características? Aquí el sangrado, mira, el sangrado ya es mayor, ya es un poco más moderado, a veces puede ser abundante, porque ya involucra más capas de la piel. ¿Sí? Los bordes de la herida son así, mira, ve. Mira cómo, mira esta imagen, ve. Ya, los bordes de la herida son así, son rectos, son limpios, ¿ya? Son rectos y limpios. Y el dolor es a nivel solamente de la herida. Entonces, sería bueno que tú veas esto, cómo es que es una herida así cortante. ¿Ves? Acá se ha cortado la mano, entonces probablemente acá ya lo vayan a suturar. Nosotros ya lo hacemos en emergencia, acá también probablemente necesite una suturita. Pero, ¿ves cómo es? El sangrado es moderado, los bordes son limpios, no son feos, y el dolor solamente es a ese nivel nada más. ¿Ya, chicos? Entonces, entonces vamos a continuar. ¿Cómo se tendría que manejar este tipo de heridas, muchachos? A ver, vamos a ver cómo se tiene que manejar este tipo de heridas. A ver, ¿cómo se tiene que manejar? Bien. En primer lugar, lavar la herida con agua y jabón. ¿Sí? Lavar la herida con agua y jabón. Si no hay agua, puedes utilizar un suero fisiológico, pero agua y jabón estaría más que bien. ¿Qué más? Aplicar, mira, aplicar presión directa sobre la herida para detener el sangrado. Aplicamos presión directa alrededor de 5 a 10 minutos y ya va a ser más que suficiente, ¿ya? Alrededor de 5 a 10 minutos podemos utilizar, podemos hacer la presión y el sangrado va a tener que parar en ese momento, ¿ya? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Cubrir con gasas estériles o algún apósito, de preferencia gasas estériles, ¿sí? Es importante que tengan gasitas en casa para tratar de evitar que no haya infección. Mira, no uses algodón, ya que estas fibras del algodón se pueden quedar dentro de la herida y aumentan el riesgo de infección. Y de ser el corte, puede ser un poco más de 5 centímetros o más de 3 centímetros, ya valorando según cada paciente, se le puede llevar a emergencia para que nosotros le hagamos una pequeña sutura de 1 o 2 puntos. Ya, ahora imaginemos esta situación. Imaginemos esta situación. Un corte en una obra de construcción. Estás caminando cerca de una pequeña obra donde un vecino trabaja con sus herramientas, ¿verdad? Y de repente escuchas un grito. Se ha cortado profundamente con una sierra manual, la herida de su antebrazo sangra mucho y empieza a verse pálido y sudoroso. No hay ambulancia cerca, pero alguien tiene un botiquín. ¿Qué tendrías que hacer en esta situación? ABCD. ¿Cuál sería la mejor opción en ese momento? Ok. Jessica pone B, Fidel B, Anthony B, y más. Ok, veo que la gran mayoría está votando la letra B. Muy bien, chicos, la letra B. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, bien, chicos, bien, felicidades a todos. Claro, la mejor opción en este caso sería lavar la herida y aplicar presión con una gasa mientras llega la ayuda o se está pidiendo ayuda, ¿verdad, chicos?
Lo importante aquí es la presión que se va a hacer, la presión que se hace en ese momento, muchachos. Continuemos entonces. Ahora, vamos por las heridas punzantes, ¿sí? El tipo de heridas que vienen a ser las punzantes, el 3 punzantes. Son, mira, se dan por objetos puntiagudos, ¿sí? Como cuáles, por ejemplo, clavos, agujas, vidrios rotos o cualquier cosa que pueda punzar. Usualmente estas son profundas, ¿ya? Son profundas, pero no es que sangre mucho, usualmente, a veces sí, a veces no, ¿ya? Por lo que usualmente este objeto sella el tema del sangrado. Ya, entonces, ¿cuáles son sus características? Usualmente son mínimas o moderadas. Por ejemplo, mira acá, esta aguja, este clavo que se le ha metido, no hay mucho sangrado. Igualmente en este vidrio no hay sangrado. En este caso sí, porque acá la mano tiene un poquito más de vasos sanguíneos, ¿ya? Pero la herida en este caso es profunda y es estrecha. Mira, el hueco es chiquito y el dolor es moderado a severo dependiendo dónde se ha cortado y su profundidad. Muy bien. Entonces, mira, ¿cómo se tendría que manejar este tipo de heridas? En primer lugar, no extraigas el objeto, ¿sí? Si está profundamente incrustado, no lo extraigas, ya que este objeto que está adentro, usual, mira, tú ves, no sangra mucho, lo sacas y empieza a sangrar un montón. Entonces, ¿por qué? Porque has liberado ahí, has quitado el tampón que tenía el vaso sanguíneo ahí, porque ese objeto estaba taponeando. Tú lo quitas, pum, empieza a sangrar. Si no lo quites, déjalo ahí. ¿Qué tienes que hacer? Limpiar la zona alrededor, ¿ya? ¿Qué tienes que hacer? Limpiar la zona alrededor de la zona, ya sea con agua limpia o suero, sin tocar la herida directamente. Cubrir con apósitos estériles y mantener la herida limpia. Como puedes observar acá, cubres a los costados, si limpias a los costados y cubres también a los costados y lo vendas y listo. Y luego te vas a emergencia, pues para que sea evaluado. Ya vemos nosotros cómo lo quitamos en emergencia, pero tus primeros auxilios son estos. Limpias a los costaditos, le haces como que le pones también gasita a los costados y luego lo llevas a emergencia. ¿Ok? Ahora imaginemos esta situación. Estamos en un accidente en un taller de carpintería. Durante las actividades de un voluntariado en una comunidad rural, estás ayudando en la construcción de muebles con herramientas cuando de pronto un joven de 20 años, mira, tropieza y cae sobre una tabla con clavos salientes, ¿sí? Con clavos salientes. Un clavo se le ha incrustado profundamente en la palma de la mano, te dice, mira. Un clavo se le ha incrustado en la palma de la mano. Te le empieza a fallar mi mouse. ¿Sí? En la palma de la mano se le clava uno. Grita de dolor y comienza a sudar frío. ¿Qué tendrías que hacer tú con un botiquín a la mano? A, B, C, D. A ver, ¿qué opinas? A ver, veo que Lidia vota A, Chiqui A, Anthony A, Yoli A, Cecia A, Yandy A. Ok, ok. A ver, nos dice. ¿Qué dice la A? La mayoría vota la A. A ver, vamos a leer la letra A. No tocar el clavo, inmovilizar la mano y cubrir la herida con apósitos estériles mientras buscamos ayuda. ¿Ya? Sacar el clavo con fuerza, desde ahí ya vamos descartando esta clave. La herida con agua y jabón, lavar la herida con agua y jabón y luego dejar que el aire para que cicatrice. No. No hacer nada, obviamente no. Muy bien, chicos. La letra A sería lo adecuado en este caso. La letra A, muy bien, J, bien, Cris, bien, Lucía. Bien, bien, bien. Perfecto, bien, Stephanie, bien, bien, muchachos. La letra A sería lo adecuado acá. Entonces, ¿cómo sería entonces el primer paso en cuanto a un manejo de heridas? Recordemos, lo primero que tenemos que hacer, ¿cuál sería el primer paso? ¿Nos protegemos o no nos protegemos antes de ver una herida? ¿Nos protegemos o no nos protegemos? ¿Qué tendríamos que hacer, chicos? Primer paso, a ver, ya de todo lo que ya hemos visto. Este es un manejo general de todas las heridas. Ya, muy bien, sí, sí, bien, bien. Sería la P, si aplicamos el protocolo PAS, sería la P de proteger, ¿verdad? La A de avisar y la S de socorrer. Sí, nos protegemos, ¿verdad? Nos protegemos, muy bien. Entonces, lavado de manos y proteger si es necesario. Muy bien. Número dos, ¿qué hacíamos en el número dos, chicos, ya? Después de que ya nos pusimos nuestros guantes, por ejemplo, o nos lavamos las manos, ¿qué hacíamos en el número dos? ¿Qué tendríamos que hacer? Lavamos la herida, aplicamos presión de frente o lo vendamos de frente. ¿Qué hacemos? A ver.
Ok, Aileen, muy bien. A ver qué opinan los demás. Los demás, ¿qué opinan, chicos? A ver, vamos, chicos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Ok, Stephanie, eso sería el paso número uno, siempre y cuando tengas guantes quirúrgicos. Sí, pero no en todas las casas hay guantes quirúrgicos, en verdad. Muy bien, chicos, perfecto. Limpieza de la herida, ¿verdad? Limpieza de la herida, perfecto. Limpieza de la herida, muy bien. Limpieza de la herida. Y número tres, ¿cuál sería el número tres en este caso, muchachos? Después de que ya lavamos la herida, ¿qué tendríamos que hacer como en tercer lugar? ¿Qué teníamos que hacer en tercer lugar? Muy bien, Jessica, bien, bien. A ver los demás. Ahora sí aplicamos presión, ¿verdad, muchachos? Ahora sí aplicamos presión. Perfecto, muy bien, Mariela, bien, Anthony. Ahora sí tendremos que aplicar presión a la herida. Y luego de que ya aplicamos presión, simplemente lo que tenemos que hacer es ya cubrir la herida. Cubrimos con una gasita y listo, cubrimos la herida. Perfecto. Así más o menos es como tiene que hacerse, ¿verdad? Cubrimos la herida una vez que ya con una gasa, perfecto, Emi, con una gasa. Entonces vamos a ver otro tipo de heridas, vamos a ver otro tipo de heridas. Vamos a ver ahora las heridas complicadas. Hace rato habíamos visto las heridas simples, pero ahora vamos a ver las heridas ya complicadas, las bravas, ¿ya? Las heridas bravas. Vamos a ver entonces. Uno, mira, este tipo de heridas ya comprometen capas más profundas del tejido, o sea, estas heridas ya sangran más, ya tienen un alto riesgo de infección y en algunos casos ponen en peligro la vida, ya ponen en peligro la vida. Estas heridas ya no se tratan igual que las anteriores, ya no se van a tratar igual que las anteriores. Las anteriores básicamente era limpieza, limpieza con agua y jabón y presión. Estas usualmente ya no, ya no se curan solo con agua y con una curita. Empezamos con el primer tipo de heridas complicadas, entonces, muchachos. Primer tipo de heridas complicadas. Vamos a tener acá las laceraciones profundas. Las laceraciones profundas. Estos van a ser cortes irregulares, anchos, extensos. Usualmente se provocan por objetos filosos o algún accidente violento, como por ejemplo un accidente de tránsito, por vidrios, metales, maquinarias. Mira cómo son las características. Anteriormente teníamos una herida así, ¿verdad? En este caso ya no es así, la herida es así, ¿ve? Es fea, los bordes son así, como esta herida que te muestro acá, por ejemplo, como esta herida que te muestro acá, ¿ve? Entonces, así son los bordes acá. Son, mira, son irregulares. El sangrado en este caso ya es más abundante. Bordes irregulares, separados. Pueden a veces exponer grasa, músculos o algunos huesos, vasos sanguíneos y tienen un alto riesgo de infección. Un alto riesgo de infección, muchachos, tiene esto. Este tipo de heridas, ¿ya? Mira acá también, ve. En la mano, bordes irregulares, sangran bastante, duelen bastante, ¿ya, chicos? Entonces, eso es lo más característico de esta herida, de este tipo de heridas. Ahora veamos las heridas punzocortantes, ¿ya? Ahora veamos las heridas punzocortantes, chicos. ¿Cómo son las heridas punzocortantes? Uno, son lesiones producidas por objetos que cortan, mira, cortan y penetran al mismo tiempo. Por eso se llama punzocortantes, porque cortan y penetran al mismo tiempo. Y usualmente, mira, el orificio a veces parece pequeño nada más. A veces el orificio parece pequeño, ¿ya? El orificio parece pequeño, pero la profundidad a veces, pues, involucra ya vasos, nervios o algunos órganos. Por ejemplo, este cuchillo, ¿ve? Mira, este cuchillo. El orificio es chiquito, el sangrado es poco, pero el daño interno que ha hecho, este puede ser mortal. Acá te aseguro que ha perforado intestino delgado, de repente por intestino grueso. Entonces, esto puede conllevar una hemorragia interna grave, una hemorragia interna grave. Y ahora mira esta persona que tiene un vidrio incrustado ahí en el cráneo, ¿ya? Entonces, si bien por fuera no se ve tan aparatoso, pero por dentro pueden ocasionar un daño muy, muy severo que puede comprometer la vida, ¿ya? Entonces, el orificio de entrada es pequeño, el dolor es usualmente a ese nivel, pero el riesgo de daño interno es alto, ¿ya? Es alto porque no se ve. Posiblemente hay una hemorragia interna, como te aseguro que hay acá, y puede dejar restos del objeto dentro del cuerpo si es que nosotros no sabemos cómo manejarlo. Entonces, ¿cómo manejamos este tipo de heridas nosotros, muchachos? ¿Cómo lo vamos a manejar? En primer lugar, mira, en primer lugar, bien clarito dice, no extraer el objeto si está profundamente incrustado.
ya que esto puede causar más sangrado, como habíamos visto anteriormente. Entonces, todo objeto incrustado no hay que sacarlo, no hay que sacarlo, muchachos, ¿sí? Hacemos una limpieza alrededor de la zona con agua o suero fisiológico y sin tocar la herida ni el objeto, ¿ya? Cubrimos alrededor con gasas y mantener el área limpia. Y luego, posteriormente, llevarlo a emergencia o al hospital más cercano para su correcto tratamiento, ¿ya? Entonces, mira, imaginemos que estamos en un jardín, accidente en el jardín, te dice. Estás en el jardín de tu casa ayudando a un amigo a cortar algunas ramas con una sierra manual. De repente unos trozos de madera se caen y al intentar evitarlo, tu amigo se lastima la mano con una astilla afilada que atraviesa la piel profundamente. La herida no parece ser grave, pero está sangrando y tu amigo comienza a sentirse mareado, dice. Pero tiene una astilla incrustada. ¿Cuál sería la mejor opción? A, B, C, D. A ver, ¿qué opinas tú? Yoli nos dice C, Yandy nos dice C. ¿Qué más? Cecia C. A ver, ¿qué opinan, chicos? Aileen C, Tony C, Carlos C. ¿Qué más? Ok, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, la letra C sería lo mejor, ¿verdad? No tocar la astilla, inmovilizar la mano y cubrir la herida con gases estériles mientras se busca la atención médica. Perfecto. Entonces, vamos a ver un pequeño videíto para ver cómo es que se tiene que, para que se les grabe mucho mejor este objeto incrustado. Ya estamos con Lisbeth y el doctor Carlos Malpica, especialista en emergencias del SAMU, ¿no? Como ven aquí la maqueta que nos ha traído ya nos da alguna pista, ¿no? De lo que vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer cuando se produce, por ejemplo, una incrustación, ahí que me estoy trabando hoy día, por un cuerpo extraño? Bueno, ese es un caso extremo, ¿no? Exacto. Es para hacer un ejemplo, pero los casos comunes son más sencillos, ¿no? Generalmente son agujas, o agujas grandes, Clavos. tijeras, clavos, exactamente. Pero el concepto que queremos mostrar hoy día es el mismo, ¿no? Eh, lo primero que no debemos hacer es intentar sacarlo, porque el daño que se produce al ingresar puede ser el mismo que generemos al sacarlo. Lo segundo es que muchos cuerpos extraños entran con tanta violencia, con tanta presión, que en sí evitan o cohíben el sangrado. Entonces uno saca el cuerpo extraño y inmediatamente se produce el sangrado y la descompensación, el shock del paciente. Y lo tercero es que tenemos que ver cómo lo inmovilizamos, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, con un elemento casero, por ejemplo, podemos usar un vaso de plástico o podemos usar gasas o tela limpia y vamos a con Lisbeth a intentar movilizarlo. El concepto es el siguiente. Si, digamos, tengo un cuchillo o un elemento metálico, a veces cuando ingresa el cuerpo extraño choca contra el hueso y esto puede hacer que la hoja se doble o se parta. Entonces, nosotros no estamos viendo la parte de la hoja, pero cuando ocurre esto, yo puedo hacer un movimiento leve, pequeño movimiento fuera, pequeño, pero adentro el daño puede ser mucho. Entonces el concepto aquí es la inmovilización del cuerpo extraño. La idea, como les dije, es Inmediatamente traslado a un inmovilizarlo, establecimiento de porque por salud dentro no y si sabemos hay un qué está sangrado tratar de tocando, qué está cohibirlo. Y qué es lo rozando, y que si lo vamos a movemos, intentar hacer puede ahora. causar un daño interno mucho Entonces peor una que opción es usar nosotros un no vaso de vemos, no plástico. vamos a poder controlar. Entonces es una forma como Podemos el doctor del colocar SAMU gasas inmoviliza ese en el objeto, miren. entorno. Podemos usar elementos caseros. Tenemos que tener elementos de bioseguridad, al menos un guante, porque la sangre podemos transmitir enfermedades o nos podemos contagiar de enfermedades, más que el HIV de hepatitis, ¿no? Exacto. Y vamos a Porque tratar de el... hacer una inmovilización en X. El concepto aquí es fijar el cuerpo extraño. A ver. Si no tenemos condiciones, o no tenemos elementos para poder hacer la inmovilización, al menos tranquilizar al paciente, explicarle de que lo que tiene es delicado, pero que va a sobrevivir, que colabore, porque el paciente puede sentir que se está muriendo.
y tratar de inmovilizar, al menos con las manos, el cuerpo extraño, hasta que llegue ayuda profesional llamando al 106, al SAMU. Muy bien. Ahora, por ejemplo, esto es lo que se debería hacer, digamos, con un cuerpo extraño como un cuchillo, que es algo ya más grande, ¿no? Sí. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, un clavo o, como decía usted, una aguja, Pero generalmente el ¿ahí sí clavo podemos retirarlo? lo ideal sería que no, porque el problema es que podemos partir la esquirla o a veces hay una oportunidad única de sacarlo. Entonces, a veces por intentar hacerlo lo introducimos más. Lo importante es la ubicación y tratar de inmovilizar en todo caso la mano, para que no, si moviliza la mano puede caminar, digamos. Pueden ser vidrios, Claro, a cristales veces, también es verdad. o es accidentes de trabajo, no están trabajando con esmeril, se parte la hoja y salen como proyectiles. O incluso ya en cuerpos extraños como el ojo, ¿no? Que de todas maneras tiene que ser valorado por un oftalmólogo. Exacto. Entonces, una de las indicaciones más importantes es no intentar retirar el cuerpo extraño, ¿no? Sí, Punto número 1. correcto. Segundo paso, inmovilizar. Inmovilizar el cuerpo extraño. Eso es importante lo que usted acaba de decir, ¿no? Que puede que para nosotros sea un movimiento simple que podemos hacer, por ejemplo, en el mango, Claro. ¿no? Pero por dentro podemos estar sabemos la ocasionando una desgracia. Claro, no sabemos la longitud de la hoja, ¿no? O si se ha fragmentado, o si se ha abierto, o se ha doblado. Entonces, muchas veces uno llega a la escena y el paciente dice, sácamelo, arráncalo. No se puede hacer eso. Eso se hace incluso ni en la emergencia, se hace incluso en sala de operaciones. Cuando uno tiene todo el aparataje y el soporte para, en caso que haya un súbito sangrado o alguna complicación, se maneja en sala de operaciones. Claro, ¿no? Y ahora, otro añadido que puede ser es que ese cuerpo extraño no puede estar, digamos, sucio y podría generar una infección. Sí, pero eso ya es un manejo posterior, ¿no? Después. Sea, sí, igual hay que usar la vacuna antitetánica, o sea, hay toda una cobertura o un procedimiento que se sigue en estos casos. Muy bien, doctor. Justo ahí donde ha puesto, es una zona bien peligrosa, ¿no? Lo otro, a veces pensamos que la lesión, porque ingresó por el abdomen, es en el abdomen, y eso no es cierto. A veces puede ingresar por el abdomen y comprometer el tórax, o a la inversa. Puede ingresar por el tórax y comprometer el abdomen. Perfecto, muy bien. Como siempre, doctor Carlos Malpica. Perfecto, Lisbeth, también muchísimas gracias por habernos enseñado una vez más. Son cosas súper útiles, muy útiles. Esto es cierto, ¿no? Y como usted dice, siempre nos enseña cosas, ¿no? Que realmente las hacemos mal nosotros No, la en intención casa. es tener pequeños tips, pequeñas cosas que sean útiles y al menos saber el qué no hacer y el qué hacer, ¿no? Mucho ayuda a veces el saber el qué no hacer. Sí, sí, aquí cada miércoles, ¿no? Vamos aprendiendo, ¿no? Cada vez más y más, ¿no? A ver, ¿qué nos prepara para la siguiente semana? Vamos a ver. Vamos a ver, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces ya vieron cómo es más o menos el manejo de un cuerpo que se ha incrustado. Bien, vamos a continuar en esta parte. Ya vieron qué se hace y qué no hacer, específicamente, mejor dicho. ¿Ya? Ahora vamos a ver las heridas abulsivas, muchachos. Vamos a ver las heridas abulsivas, que son básicamente desprendimientos. Mira, son heridas en las que la piel o parte del tejido de la piel se arranca parcial o a veces totalmente. Mira, parcial acá, mira en el pie, ¿ves? ¿Cómo es que se ha levantado acá la piel? Totalmente, por ejemplo, acá en el hombro, ¿ya? Entonces, generalmente usted da por accidentes por maquinaria pesada, mordeduras o algún traumatismo de característica leve. ¿Cuáles son las características de este tipo de heridas? Un desgarro o que está también colgajo. Colgajo quiere decir de que se abre y cierra, como acá en este pie, por ejemplo, ¿ya? El sangrado es profuso, es abundante, ¿sí? Se puede ver presencia de tejido desvitalizado. ¿Qué quiere decir desvitalizado? Que el tejido que está por acá saliéndose ya puede estar muerto y se expone estructuras internas. Por ejemplo, acá vemos tendones, vemos por ahí unos vasos sanguíneos, músculos, esos ya vienen a ser estructuras internas. Son heridas mucho más traumáticas que conllevan un alto impacto de energía. Mira, ¿qué más? Amputaciones, muchachos, amputaciones también. Es la separación completa del cuerpo, ya sea de un dedo, mano, pie, pierna, etcétera, de cualquier parte del cuerpo, debido a un traumatismo severo, ¿ya? Debido a un traumatismo severo. Mira, esta amputación puede ser limpia, o sea, en un corte recto, como el que vemos aquí. Mira, esta es una amputación limpia, o sea, lo ha arrancado así de una. Esto yo te aseguro que ha sido por una moladora, que también se le conoce como una sierra eléctrica, o irregular, por ejemplo, por aplastamiento, torsión, que usualmente se dan como acá en
accidente de tránsito, ¿ya? Pero puede ser por muchas causas, usualmente es por accidente de tránsito. Entonces, como te digo, las características son la pérdida total del segmento del cuerpo, la hemorragia, sí, en este caso es intensa, sangran bastante, bastante. Hay un alto riesgo de shock, específicamente de shock hipovolémico, o sea que shock hipovolémico quiere decir de que la persona está muriendo por falta de volumen, en este caso de sangre. ¿Ya, chicos? Y a veces, mira, la literatura bien te dice, a veces es posible la reintegración, la reimplantación, si se conserva correctamente. Pero al menos acá en Perú, eso difícilmente se logra. Difícilmente se logra. Ya en la realidad peruana, esto difícilmente se logra. Y de repente en la realidad latinoamericana, ¿ya? No, lo importante, Aileen, es que paremos el sangrado con lo que tengamos a la mano. Lo ideal es que sea algo limpio, como una gasa, sí, pero si no hay gasa, pues como tú dices, con una ropa, la ropa más limpia que tengas. Ya luego se le tendrá que dar antibióticos para evitar algún tipo de infección, ¿ya? Entonces, ¿cómo manejaríamos una amputación, chicos? ¿Cómo manejaríamos una amputación? El primer paso, siempre el primer paso va a ser aplicar presión directa sobre la amputación. Siempre el primer paso es aplicar presión directa con alguna gasa, ¿sí? Para controlar el sangrado. Elevar la pierna que está afectada para así disminuir el sangrado. Y bueno, como te digo, conservar la parte amputada en un suero o en agua fría, ¿ya? No colocar directamente hielo. Y obviamente directo este tiene que ir a emergencia para entrar a un tratamiento quirúrgico, ¿ya? A un tratamiento quirúrgico que se puede meter en hielo o en cuanto a la reimplantación, mira, lo ideal sería meterlo en solución salina, o sea, en suero fisiológico. Eso sería, en hielo no, porque el hielo puede terminar de necrosar esa parte afectada, pero difícilmente eso se pueda reintegrar, difícilmente se puede reintegrar. Al menos acá en Perú y en Latinoamérica. En Estados Unidos sí ya es otra cosa, ¿no? Entonces vamos a ver es- esta, este escenario, ¿ya? Entonces, estamos en un accidente de tránsito, uno de los ocupantes del vehículo ha sufrido una amputación parcial de la pierna, quedando la extremidad separada del cuerpo. El sangrado es profuso y la persona está en shock. ¿Qué tendríamos que hacer inmediatamente? ¿Qué tenemos que hacer inmediatamente? Yoli dice A, Cecia A, ¿qué más? A ver, ¿qué dicen los demás? Carlos dice A. ¿Cuál sería la mejor opción en este caso? A dice Jessica, Lidia dice A, Lucía A, ok. Ya, lo primero siempre, muchachos, lo primero es cubrirla hacer presión. Siempre lo primero va a ser presión. Si no te funciona con presión, acá te dice acción inmediata, pues chicos, acción inmediata, ¿ya? Si no te funciona ya la presión, ya iríamos a hacer un torniquete, en este caso con un vendaje, pero lo primero que se tiene que hacer es aplicar presión, ¿ya? Aplicar presión, muchachos. Entonces esa sería la clave en este caso. Entonces, ya vamos a ver cuándo se hace un torniquete, chicos, ¿ya? Calma. Entonces, ahora vamos a ver el apartado de hemorragias, chicos. Vamos a ver el apartado de hemorragias. Entonces, miren, en cuanto a hemorragias, vamos a ver sus tipos y control. Recordemos que la hemorragia es una pérdida de sangre fuera de los vasos sanguíneos. Eso es ya algo más que obvio, pero necesario de corroborar. Entonces, mira, según los tipos de hemorragia, vamos a tener uno, hemorragias externas. Y necesito su atención aquí porque ustedes tienen que aprender a diferenciar cuándo es un sangrado venoso, cuándo es un sangrado arterial y cuándo es un sangrado capilar. En especial que ustedes aprendan a saber cuándo es un venoso de un arterial. Mira, cuando tú vas a saber que es un sangrado de origen de la vena, o sea, venoso, es cuando, pues, el color, mira, una de las características, lo voy a poner acá en azul, ¿ya? El color es perdón. El color, mira, es de un color rojo oscuro, ¿ya? De un color rojo oscuro, muchachos. Es de color un rojo oscuro. Y el flujo, si bien es constante, como acá que sigue, sale, sale, sale y sale, pero el flujo en este caso es más lento, ¿ya? El sangrado es continuo, pero se puede controlar.
Y el riesgo de pérdida de sangre, pues es moderada, tampoco es que difícilmente esto te lleve a la muerte. Entonces acuérdate, rojo oscuro, el flujo es constante y lento. Pero mira, la arterial, como es un sangrado de origen arterial, ¿sí? El sangrado en este caso es rápido, ¿sí? Sale a mayor presión, como si fuese una manguera. Mira, mira la imagen, ve. ¿Cómo sale, ve? Sale como si fuese una manguera, ¿ya? Y mira, el color en este caso es un rojo rutilante, un rojo brillante. Muy por el contrario, como pasa en una venosa. Ya, en la venosa es rojo oscuro y sale más lento. En la arterial sale a presión, como si fuese una manguera. El sangrado en este caso es pulsátil. ¿Por qué pulsátil? Porque las arterias tienen pulso y rápido. Y si no se controla de manera inmediata, puede esto ser mortal, ¿ya chicos? Puede esto ser mortal. Por eso es importante aprender a diferenciar cuando es una hemorragia de origen arterial y otra venosa. La capilar, como tú puedes observar en la imagen, en este caso es solamente por vasos pequeños chiquitos. Usualmente esto se controla solo, ¿sí? Más fácil de controlar, como puedes observar acá. Mira, ve, mira cómo está. Es un sangrado así chiquito, por un raspón, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces vamos a ver si se acuerdan. Vamos a ver si se acuerdan, chicos. ¿Cuándo era un sangrado de origen venoso? De origen uno, de origen venoso. ¿Cuáles son las características de un sangrado venoso? A ver, ¿qué hablamos hace un momento? ¿Cuáles son las características de un sangrado venoso? Ok, Cecia, ¿qué más, Yoli? Leonel, tu nombre era Melanie, si mal no recuerdo, ¿no? Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Ah, sí, Melanie, ¿eh? Perfecto, ya. Ya. Ok, claro, acá la sangre es oscura, ¿verdad? La sangre es oscura. El sangrado es más lento, ¿verdad? Lento. Es constante el sangrado y lento. Muy bien. Flujo lento, perfecto. Y ahora, imaginemos que es de origen venoso, ¿ya? Dos. Perdón, arterial. ¿Cómo sabemos si es arterial? Pues le puedo un rojito. Arterial. Muy bien, Cecia, muy bien, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sangre es brillante, ¿verdad? Sale a mayor rojo brillante. ¿Qué más? ¿Qué característica más? Sale el flujo más rápido, abundante, perfecto. Parece una manguera. Quiere decir que tiene mayor presión. Las arterias manejan mayor presión, por eso se llama presión arterial. Entonces es el rojo es brillante, ya, el rojo es brillante. ¿Qué más? Y tienen una mayor presión, chicos. Muy bien. Bien, bien, chicos. Entonces veo que sí se acuerdan. Perfecto. Y del capilar es simplemente más fácil. ¿Ya? Entonces, mira, hemorragias internas. Vamos allá, ya. Pongámonos en la otro apartado. Hemorragias internas, chicos. Las hemorragias internas ocurren, como su propio nombre lo dice, interno dentro del cuerpo. Muy bien, Aileen. Dentro del cuerpo. A menudo usualmente se dan por golpes, caídas o algún accidente. Y el sangrado es difícil de identificar, ¿ya? El sangrado es difícil de identificar. ¿Cuáles son las características cuando se golpean, por ejemplo, en este paciente? Un dolor abdominal, hinchazón, hematomas. Esto morado se le conoce como hematomas. La persona puede entrar en shock en caso sea grave. Mira, en accidentes de tránsito, usualmente, o en agresiones, cuando son golpeados de manera abrupta, sí, o atacados por terceros, usualmente tienen este tipo de hemorragias internas, chicos. ¿Cuáles son los órganos que más sangran en una hemorragia interna por golpe? Son el hígado y el vaso. Ya, muchachos, entonces acá esto puede ser grave, necesita intervención quirúrgica inmediatamente, ¿ya? Inmediatamente. ¿Cómo tú puedes ayudar? Identificándolo, porque como te digo, el tratamiento cuando hay una hemorragia interna es quirúrgica, tiene que entrar a sala y eso ya lo hacemos nosotros en sala de operaciones. Bueno, en este caso hay un hematoma aparentemente por una caída en la pierna, ¿no? Pero lo grave es cuando es dentro, por ejemplo, en el tórax o en el abdomen, ¿ya? O también a veces en el cráneo. Y una hemorragia masiva, obviamente, es cuando hay una pérdida significativa de sangre, ¿ya? El sangrado es profuso, rápido, y si no se hace algo, la persona puede entrar en shock y morir en un par de minutos. Entonces,
¿Cuáles son los principios básicos para el control de una hemorragia? ¿Qué vamos a hacer nosotros para el control de una hemorragia? Presión directa en primer lugar, ¿ya? Presión directa en primer lugar. Paso número uno, mira, usa un paño limpio o de preferencia una gasa, ¿sí? Paso número dos, aplica presión directa sobre la herida. Aplica presión directa sobre la herida. Esto ayuda a detener el flujo sanguíneo y a formar así un coágulo de sangre. Un coágulo de sangre. El coágulo ayuda a sellar la herida. Paso número tres. Sí, mira, escucha, esto es importante. Te lo voy a poner en rojo. Si la gasa o el paño se empapan, no la retires, ya, no lo saques. Si tú ves que ya se mojó, no lo saques. En vez de hacer eso, tú le vas a colocar otra gasa encima, ya, otra gasa encima y vas a continuar a hacer presión. Colocas una nueva capa y sigues haciendo presión, ya. Si el sangrado aún es severo, métele más presión, ya, métele más presión, ya. Pero no saques la gasa que ya está mojada, porque tú lo quitas, ¿qué haces? Quitas ese tampón, quitas ese coágulo que ya se está formando y otra vez empieza el sangrado de manera más profusa. De preferencia, esto valorando siempre y cuando no haya una fractura, ¿ya? Siempre y cuando no haya una fractura, alguna lesión grave, ¿qué puedes hacer? Elevar el miembro afectado. Paso número uno, si la hemorragia es en el brazo o en la pierna, eleva el miembro afectado por encima del corazón, ¿ya? Siempre y cuando no haya fracturas, como te digo. Esto va a ayudar a qué? A que la sangre baje, pues por gravedad la sangre va a tener que bajar y ya así no hay un sangrado tan profundo. Entonces, después de eso hacemos un vendaje compresivo. ¿Cómo puedes saber si hay fracturas? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero desde ya te digo que vas a ver una deformidad o no puede mover el miembro afectado. ¿Ya? Pero en la próxima clase ya vamos a ver el tema de fracturas y lesiones traumáticas. Bien, vamos a continuar. Entonces, luego de eso, luego de que hay esa presión, supongamos que le puedo hacer un vendaje, perdón, que puedo elevar el miembro afectado, tengo que hacer un vendaje compresivo. Entonces, a paso número uno para un vendaje compresivo, usar vendas estériles o alguna gasa. Paso número dos, aplicar presión constante mientras envuelves. Paso número tres, asegúrate de que el vendaje sea lo suficientemente apretado. Paso número cuatro, si el sangrado persiste, mira, añade más capas de vendaje, pero no saques el vendaje, ¿ya? No saques el vendaje. Si puedes poner, si ves que la sangre empieza a salir por acá, métele otro vendaje o puedes meterle más gasas, ¿ya? Ahora vamos acá a este apartado. Torniquete, solo en casos extremos, como te estoy poniendo. ¿Cuándo usarlo? Mira, ¿cuándo se hace? Cuando son hemorragias masivas que no se controlan con presión directa o con vendaje. Ahí recién yo voy a emplear un torniquete, solo en ese momento, chicos, solo en ese momento, ¿ya? Se usa un torniquete cuando el sangrado usualmente es arterial y no puedes contenerlo con la presión directa. ¿Cómo se hace? Paso número uno, coloca el torniquete entre la herida y el corazón, más o menos a esa altura. Gira el torniquete hasta que el sangrado se detenga, pero nunca lo hagas por más de 2 horas, porque esto puede terminar dañando tejidos y nervios, ¿ya? Puede dañar tejidos y nervios. Entonces vamos a ver acá cómo es que se hace un torniquete. Esto no tiene audio, solamente es para que ustedes vean y lean. Ya imagínate que tienes ahí yo te lo voy narrando igual. Entonces tienes una herida a ese nivel de la muñeca y en este caso utilizan una tela larga, pero tú puedes utilizar cualquier cosa que puedas enrollar, desde una venda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces lo doblas y lo colocas para alrededor de unos 5 centímetros o 4 o 7 centímetros, como te dicen ellos, por arriba. O 4 deditos simplemente. Aprietas y mira lo que utilizan para poder modular la fuerza. Le haces un nudo, ¿ya? Y mira, ellos utilizan un plumón o una rama o lo que sea tubular. ¿Para qué? Mira cómo la amarran por encima y empiezan a dar vueltas. Eso va a ser la función de llave, como una llave de un caño, como una llave de un grifo. ¿Ya, chicos? Y otra vez lo vuelven a amarrar. Es importante colocar la hora en la que estás empezando a colocar el torniquete para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Bien. Muy bien, chicos. Entonces, así es como es que se hace un torniquete, muchachos.
Ya vamos a hablar sobre cuando la hemorragia es de la nariz. ¿Ya? Paciencia, paciencia, paciencia. Bien, entonces, veamos. Hagamos un mito versus verdad. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un mito versus verdad. Entonces, número uno, las heridas punzocortantes deben tener el objeto incrustado, deben tener el objeto incrustado retirado para permitir que la herida se cierre sola o más rápido. ¿Eso es verdadero o falso, chicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso nos dice Cecia, Yandy también, Carlos también, Chiqui también. ¿Quién más? Falso también Lucía, Rosa también. Jessica, Lidia, Anthony nos dice falso. ¿Quién más? Muy bien, chicos. Claro, esto no se debe de retirar, ¿verdad? No se debe retirar. Esto, obviamente, muchachos, es algo que es falso, muchachos. Falso. Muy bien. Entonces, vamos con la número dos, chicos. Vamos con la número dos. El alcohol es la mejor opción para limpiar una herida, ya que desinfecta mucho mejor, eficazmente. ¿Verdadero o falso, muchachos? ¿Verdadero o falso? Falso nos dice Carlos, Fiorella también, Cecia, Chiqui, falso dice, Aileen también, Elizabeth también, Melanie también, Rosa también, Lucía también, Anthony también nos dice que es falso. Muy bien, chicos, claro. ¿Qué sería lo mejor? Agüita y jabón, ¿verdad? Agua y jabón. Muy bien, Sol, bien, Carmelo. Perfecto, muy bien, Esther, perfecto. Muy bien, chicos, bien, bien. Bien, muy bien. Entonces, alcohol, jamás, ¿ya? Alcohol, jamás. Si quieres, te lo tomas, lo que sea, pero no lo eches a tu herida. Entonces, número tres, ¿ya? Número tres, chicos, número tres. Si la extremidad está sangrando, lo mejor es mantenerla elevada por encima del corazón. ¿Eso es verdadero o falso, chicos? ¿Eso es verdadero o falso? Melanie nos dice verdadero, Yandy verdadero, Yoli verdadero, Chiqui verdadero, Lidia verdadero, Carmelo verdadero, Lucía también, Rosa también, Yandy también, Stephanie y Esther. Rosa, Carlos también nos dice verdadero. Claro, chicos, esto puede ayudar a minorizar el sangrado siempre y cuando no haya una fractura, chicos, ¿ya? Vamos con la número 4. Cuando una herida está sangrando mucho, es recomendable cambiar la gasa empapada para evitar que se infecte. ¿Qué opinas tú? ¿Verdadero o falso? Melanie nos dice falso, Yoli falso, falso Fiorella, Jessica, Lidia, Elizabeth, Aileen, falso. Nos dice. ¿Qué más? Sol falso, Rosa falso, Yandy, Esther también nos dicen falso. Muy bien, claro que sí, chicos. Esto obviamente es falso. Bien, muy bien, Yandy. Falso, ¿verdad? Falso. Esto es falso. Tenemos que poner una gasita encima, chicos. No tenemos que cambiarla, tenemos que poner una gasa encima, chicos. Bien, entonces vamos con la número 5. A ver, si una persona tiene un sangrado nasal, que se le conoce como epistaxis, lo primero que debes hacer es acostar la boca arriba, o sea, así, arriba. ¿Qué opinas tú, verdadero o falso? Falso nos dice Yoli, Lidia también, Lucía también, Jessica también, Elizabeth, Rosa, falso. Falso Fiorella, falso Chiqui, Anthony, Toribio, Frank nos dice falso también. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver qué dice Rodrigo Castro. Gerald nos dice falso. Ok, bien. Carmelo también nos dice falso. Perfecto, perfecto. Claro, chicos, no, muy bien, Sol. Eso no sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, miren, les voy a enseñar cómo manejar una epistaxis. ¿Por qué? Porque veo que muchas personas, cuando alguien sangra de la nariz, o sea, tiene una epistaxis, ¿qué pasa? Veo que hacen así, para arriba, ponen para arriba, como si eso no, en verdad no ayuda, muchachos. El principio para poder manejar una herida, ¿sí? Claro, Edison. El principio para manejar una herida, como cualquier hemorragia, es la presión. Cualquier hemorragia se maneja con presión. El sangrado nasal no es la excepción, muchachos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en caso de un sangrado nasal? Si bien el sangrado es por dentro, tú no puedes ver el origen netamente, el principio es el mismo. ¿Y cuál es? Quiero que mires a mi cámara, mira mi cámara. Lo que tienes que hacer es aplicar presión con el dedo pulgar y el dedo índice. Y mira, tú toca tu nariz ahorita, tócala como yo lo estoy tocando, tocas y vas a sentir el hueso del tabique, ¿no? El hueso nasal. Sientes ese huesito, bajas un poquito y ya vas a empezar a sentir cartílago que se puede mover. Y cuando tú empiezas a respirar así,
Ahí es cuando ese es el punto donde tú tienes que, ay, me voy. Cuando tú empiezas a respirar así, como clown, ¿ya? Cuando tú empiezas a respirar así, o sea que estás tapando tus fosas nasales, así de esta forma, ahí ten la presión. Esa es la presión que tú debes hacer. Y coloca tu cabeza así inclinadita un poquito para abajo, ¿ya? Pero para atrás no. Entonces, tú ahí tienes que hacer presión de unos 5 a 10 minutos, igual. Presión a ese nivel, 5 a 10 minutos. ¿Ya? 5 a 10 minutos. Si en 5 a 10 minutos no cambian, especialmente en 10 minutos no se controla el sangrado, y ahí pues tendrías que ir a emergencia, donde nosotros haremos otro tipo de procedimientos para poder calmar ese sangrado, ¿ya? Calmar ese sangrado, chicos. Pero el principio es el mismo, entonces ya sabes, presionas ahí a nivel del cartílago nasal, donde tu voz ya empieza a sonar así. ¿Ya, muchachos? Bien. Entonces, ¿quedó claro cómo se maneja una epistaxis, chicos? ¿Quedó claro? Esto es falso, ¿verdad? ¿Quedó claro cómo se maneja una epistaxis? Muy bien, ok, bien, bien, chicos, bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Ya, entonces, vamos a ver ahora el apartado de vendajes, muchachos. Vamos a ver ahora el apartado de vendajes. Entonces, vamos a ver. Vendajes, vamos a ver más que todo el tema de conceptos claves. ¿Para qué nos sirve un vendaje, chicos? ¿Para qué nos sirve un vendaje? Un vendaje no solamente es una vuelta de tela, también es una herramienta básica para los primeros auxilios que nos puede ayudar para proteger de una herida de infecciones, contener hemorragia, inmovilizar una zona lesionada o ya sea, por ejemplo, un esguince, una fractura, ¿ya? Dar soporte a músculos o articulaciones también, muchachos. Dar soporte a músculos o articulaciones. Entonces, tiene un amplio uso, ¿ya? Por eso que son muy importantes los vendajes. Tienen que practicarlo ustedes en su casa, así no sea necesario, pero la práctica hace al maestro, ¿ya? Hoy, como te digo, nos va a ayudar para la clase de hoy, nos va a ayudar para cubrir heridas y para contener hemorragias, ¿ya, chicos? Entonces, bien, tenemos el primer tipo de vendaje, un vendaje circular, chicos, un vendaje circular. Entonces, mira, ¿dónde usamos este vendaje circular? Van a ser en zonas estrechas y zonas cilíndricas, como por ejemplo, los dedos son cilíndricos, la muñeca también tiene una forma cilíndrica y la parte superior del pie un poco más arriba del tobillo, chicos, ¿ya? Entonces, mira esto, importante, importante, ¿dónde lo utilizamos? ¿Dónde lo utilizamos? Dedos, muñecas, parte superior del pie. ¿Ya? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Se dan vueltas completas sobre la misma zona, ¿ya? Sin avanzar, por eso se llama circular, en la misma zona, ¿sí? Ideal, ¿para qué te sirve? Para iniciar o finalizar otros vendajes. Se puede utilizar, por ejemplo, para sujetar una gasa. Imagínate que acá está la gasita donde está el corte y tú lo cubres con este tipo de vendaje, ¿sí? No aprietes mucho porque esto puede generar que haya una necrosis, ¿ya? Si se duerme o se enfría las manos, que ya ves que se pone morada, tienes que aflojarlo, has hecho muy fuerte. Entonces, vamos a ver cómo es que se hace. Vamos leyendo, porque no tiene audio este video. En este caso, ellos están iniciando colocando algodón más que todo para proteger la piel de que se raspe con la venda, ¿ya? Tú puedes hacerlo o no puedes hacerlo, estás a tu elección, ¿ya? Entonces, ahí empieza con el vendaje. ¿Ves? Siempre en la misma zona. No sube ni baja. Todas las vueltas son encima del anterior. Lo cubre por completo, ¿ya? Y luego lo asegura, ¿no? En este caso, ella lo asegura con un espaladrapo, pero recordemos que hay imperdibles para eso. Entonces, así es fácil cómo se hace el vendaje circular, bastante fácil. Ahora vamos el vendaje en espiral, ¿ya? ¿Dónde se usa? Se usa en zonas más largas y rectas, como por ejemplo el antebrazo, pantorrillas y muslos, ¿ya? ¿Cómo se hace? Mira, inicias en la parte más distal, ¿sí? La parte más alejada del corazón, y luego avanzas en diagonal. Luego avanzas en diagonal.
¿sí? En diagonal ascendente para arriba. Y cubres 2/3 de la vuelta anterior y terminas con una vuelta circular. Ajustado lo necesario, tampoco tanto, ni tan flojo, ni tan ajustado, ¿ya? Entonces, mira, ¿para qué te sirve? Te sirve para cubrir heridas grandes con una gasa. Imagínate que acá hay una herida, ¡pa! Se raspó. Entonces tú le pusiste una gasa y para que la gasa no se caiga, lo cubres con este vendaje espiral. ¿Sí? Protege zonas amplias, como por ejemplo el antebrazo, el brazo, los muslos. Y como te digo, puedes sujetar apósitos o compresas. Entonces vamos a ver igual cómo es que se hacen el vendaje en espiral. Veamos. Coloca el vendaje de algodón. Bueno, en este caso ellos prefieren utilizar un vendaje de algodón para cubrir la piel. Tú puedes hacerlo o no puedes hacerlo, como te digo, pero el vendaje va a empezar en unos segundos, ¿ya? Entonces ahí empieza con el vendaje. Entonces, ¿ves cómo empieza a subir en diagonal? Sube en diagonal, sube en diagonal y va cubriendo la mitad o 2/3 de la vuelta anterior. Y ya está. Así de simple, así de fácil es como es que se hace el vendaje, ¿ya? Vamos a tener también el vendaje en 8, ¿ya? También se le conoce vendaje en tortuga o vendaje en X, ¿ya? En X o en 8. ¿Dónde se utiliza esto? Esto se utiliza en articulaciones que son móviles, como por ejemplo, y el más importante, el tobillo. Tú acuérdate, el vendaje en 8 para no quedarte cojo, ¿ya? Vendaje en 8 para no quedarte cojo. ¿Por qué? Porque mayormente se utiliza en el tobillo. También se puede utilizar en rodillas, codos, muñecas, pero principalmente en el tobillo. Entonces, mira, ¿cómo se hace? Comienzas a dar una vuelta alrededor de la parte inferior de la articulación, o sea, por abajo, cruzas en diagonal, siempre en diagonal, como en X, y vas de arriba abajo, de arriba abajo. ¿Qué permite? Permite la movilidad parcial de la articulación, proporciona mayor soporte para las articulaciones, ideal para esguinces o torceduras leves. Entonces vamos a ver cómo se hace. ¿Ya? Yo les voy leyendo. Ahí va a haber un vendaje en 8. El doctor explica cómo lo va a hacer. El tobillo. Entonces mira cómo empieza. Empieza por arriba. Empieza por arriba. Da un par de vueltas para asegurar ahí el vendaje. Y luego baja. Mira, baja y se va hacia el otro extremo. Le da una vuelta ahí para asegurarlo. Y luego, mira, se va hacia arriba. Se va en X o en 8. Y luego baja otra vez. Otra vez hace la misma jugada, da una vuelta y para arriba y ves cómo va en 8 en X, ¿ya? Entonces los ligamentos van así en diagonal, por eso es que se hace ese vendaje en diagonal. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a otra vez a repetir el videito. Vamos a repetir el video, porque es bastante importante. Miren la forma en cómo lo hace, baja y sube, da una vuelta, baja y sube. ¿Ya, chicos? Bien, entonces creo que ya quedó claro esa parte, cómo es que se hace. Ahora vamos a ver el vendaje triangular, muchachos, cómo es que se hace. Ajá, sí. Vendaje en 8 para no quedarte cojo, acuérdense eso.
Ya, vendaje triangular, ¿sí? ¿Con dónde se usa? Usualmente en la cabeza, ¿sí? Para heridas en el cuero cabelludo, donde es más difícil hacer un vendaje normal, puedes utilizarlo en manos, en pies, o también como cabestrillo para sostener el brazo o antebrazo fracturado. ¿Cómo se hace? Se usa una tela doblada en triángulo, ya sea un pañuelo, camisa o lo que sea, y se coloca alrededor del área y se anuda y se sujeta a los extremos, ¿ya? También se puede utilizar. Sí, también se puede utilizar en el brazo, ya sea para sostener el brazo o también, y bueno, y para la cabeza más que todo, ¿ya? Vamos a ver cómo es que se hace. Mira, acá en este caso para la cabeza. Mira, ¿ven cómo enseña? Ahí ya lo dobló en triangular, vayan leyendo también. Y le da una vuelta nada más. El triángulo ya lo dobló. ¿Ven? ¿Vieron? Vamos a verlo otra vez, por última vez, ¿ya? Ya está. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo es que se hace un cabestrillo con esa venda triangular o vendaje triangular. ¿Ya? Vamos leyendo. En este caso ella utiliza una de esas chalinas cuadrangulares y lo dobla en triángulo. Entonces pone una atrás del codo y la otra la pone arriba. ¿Ven cómo tiene esta forma triangular ya? Esta forma triangular. Pues la otra punta lo lleva para atrás. Y ahí es donde amarra con el otro extremo. Ya, vamos a ver otra vez cómo se hace ese cabestrillo porque es importante. Muy bien. Entonces así es como se tiene que hacer. Entonces vamos a terminar con esto. Vamos a ver una simulación de todo lo que hemos visto. Entonces, escenario número uno, el corte en el dedo. Ya, estás en la cocina y alguien se corta el dedo, y alguien se corta el dedo con un cuchillo. No es profundo, pero sangra bastante. ¿Qué tipo de vendaje tú aplicarías en este caso? A ver, ¿qué tipo de vendaje tú aplicarías en este caso? Un corte en el dedo. A, B, C. Sí, lo puedes hacer con un polo también. Ok, Jessica B, Carlos B, Chiqui B, Elizabeth B, me dice, Lucía B, Carmelo B, Yandy B, Aline B, J B, muy bien, Rosa, bien, 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 Yoli, bien, 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 muchachos, bien, Mariela, perfecto. Entonces, claro, acá el vendaje circular sería lo mejor, ¿verdad, Marta? Muy bien, Estefan. Bien, chicos, vendaje circular, muy bien, Toribio, bien, Lidia, perfecto. Entonces, vamos con el escenario número dos, chicos. Esguince en el tobillo. Una persona se dobla el tobillo durante un partido de fútbol
y está inflamado y duele moverlo. ¿Qué tipo de vendaje aplicarías para darle soporte e inmovilizarlo totalmente? ABC. A ver, ABC. En el tobillo. Claro, muy bien, bien Yandy, bien Carlos, bien Cecia, bien Elisa, bien Yoli, bien Chiqui, bien Rosa, bien Aileen, bien Jota, bien, bien Lidia. Claro, ¿verdad? Vendaje en 8 para no quedarte cojo. Todo tobillo, lo que tú piensas en 8. Oh, muy bien, Geraldine, bien Toribio. Perfecto, muy bien. Vamos con el escenario número 3. La herida en el antebrazo. Un niño se cae en el parque y se raspa el antebrazo. No hay hemorragia intensa, pero hay una herida larga que necesita cubrirse. ¿Qué tipo de vendaje tú aplicarías? A ver, en el antebrazo, mira, en el antebrazo, ok, por ahí Elizabeth nos dice A, Fiorella A, Jessica A, Lucía A nos dice Chiqui, ok, Rosa también, Yoli también. Recordemos que en el antebrazo que habíamos visto por acá, ¿dónde utilizamos en el antebrazo? Mira acá, en espiral, ¿verdad? En espiral para acá. Entonces, la letra correcta, chicos, aquí sería pues la letra A. Muy bien, chicos, muy bien, todos los que han votado la letra A. Muy bien, todos los que han votado la letra A. Muy bien, vamos con el escenario número 5, muchachos. Vamos con el escenario número 5. La herida en el muslo, ¿sí? Una herida en el muslo con sangrado intenso. Estás en un accidente de tránsito, una persona tiene una herida profunda en el muslo con sangrado considerable. Además, hay un trozo de cristal incrustado en la herida, lo que complica aún más la situación. La persona está consciente, pero parece débil por la pérdida de sangre. ¿Qué harías? Te dice, hay un trozo de cristal incrustado en la herida. ¿Qué harías? A, B, C, D. Ujú. Secha dice C, Jessica C, Melanie C, Carlos C, Lidia C, Lucía C, J C, Geraldine C, Toribio C, ¿qué más? Fiorella C, ok, ya. Vamos a ver viendo clave por clave, ¿ya, chicos? Entonces, retirar el cristal, obviamente no, eso no se hace. Cubrir la herida con un vendaje en espiral sin mover el cristal, sí, puede ser. Llamar a emergencias, cubrir la herida con una tela con una venda o tela limpia y esperar que llegue la ayuda, no, no tanto, pero la C dice aplicar presión directa con una tela limpia, asegurando de que el objeto no se mueva. Luego vendar con un vendaje en 8, eso sí estaría bien, ¿verdad? Eso sí estaría bien, ¿sí? Porque te dice presión directa sin que se mueva la herida, el objeto, y luego lo vendas en 8 como lo había hecho el doctor del SAM. Bien. Entonces, hoy tú ya tienes el primer puente para entre la vida y la salvación, ya muchachos. Ya sabes cómo ser un verdadero socorrista. Confía en tus conocimientos y vas a poder marcar la diferencia. Entonces, ahora hay situaciones que van de la mano con estas heridas y con el vendaje, y esas son las fracturas y lesiones traumáticas. Entonces, para que tú sepas cómo manejar estas lesiones y estas fracturas, tú tienes que estar la próxima clase para evitar así complicaciones y puedas tú eh, tener los mayores conocimientos frente a estas situaciones. Entonces, te espero yo la próxima clase. El día estamos viernes, ¿verdad? Entonces, el día lunes, igual a la misma hora para que continuar con ya nuestras dos últimas clases. ¿Ok, chicos? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? De repente ha quedado algo en el aire. Aquí estoy para ayudarlos. ¿Mm? ¿Alguna duda, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, muchachos? ¿O quedó todo claro? Bien, si no hay ninguna duda, chicos, si no hay ninguna duda, yo los dejo con nuestro coordinador. Él tiene una breve actividad, no se vayan a ir, ¿sí? Y nos estaremos viendo la próxima clase. A ver, espera, ¿qué nos dice Anthony? Con respecto al sangrado nasal, ¿se puede colocar un papel después de la presión? Después de que ya sangra, termina de sangrar, puedes colocar una gasa. Un papel no sería lo ideal. Chicos, los dejo con nuestro coordinador. Muchas gracias, muchachos.